Papaloquilit. ¿Qué sería papaloquilit? Ya lo hemos visto. Sí, sería quelite, Quelite, mariposa. mariposa, porque el papaloquelite tiene forma de mariposa. Sus hojas aquí en la Ciudad de México, en muchas taquerías, ¿verdad? Nos ofrecen este quelite, generalmente con carnitas o con tacos de X, ¿verdad? Bueno, ya lo estoy antojando ahí. Pero también se llama mexixquilic. Entonces, ¿qué será mexixquilic? Vamos a ver esta raíz. Si este es un quelite, aquí hay otra palabra, shish. Para mí, esto viene de shishli. Shishli se refiere a algo líquido. Por ejemplo, decimos nosotros tlatlashishli, tlatlashishli. Aquí está shishli, ¿verdad? ¿Qué creen? Cuando uno tose, saca uno las flemas, lleva la raíz shishli. Cuando algo se oxida, es shishli también, un óxido, o sea, un fierro que se moja como ahora que está lloviendo, se moja y lo que cae después con el líquido así se ve así como café, eso también es shishli. Mientras que aquí tlatlashishli es como el líquido de la tos, tlatlashishli. Pues entonces aquí tenemos shish, es la raíz shish, porque aquí se ha perdido tli, como ustedes ya van aprendiendo. Entonces este quelite, como es el idioma así muy descriptivo, Kilit está diciendo que este quelite tiene shish, tiene un líquido. Y entonces shish es una raíz que quiere decir líquido, como desecho, pero mesh, ese es lo difícil. Yo lo que entiendo es que mesh se refiere a emanaciones. Y entonces para mí, como el náhuatl es muy descriptivo, aquí está describiendo este quelite que tiene un líquido y ese líquido emana, se desprende, brota.